Oiga, continuamos aquí en Contacto Radio en esta noche en el análisis que tenemos de la situación actual de Venezuela, de la coyuntura política. Y hoy, señor Tobío, no sé si usted vio que Sí, una de las noticias que hubo en Venezuela fue que el sempiterno ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, salió a manifestar la absoluta lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al dictador Nicolás Maduro. Decíamos en un análisis que está publicado en las redes del Rum Político que no es casualidad que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en los altos rangos esté respaldando al presidente Maduro. ¿Por qué lo rodean? ¿Por qué sigue la lealtad de estos generales y de coroneles y de altos rangos dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a Maduro? Pues eso se lo explico en pequeñitas cápsulas. La primera de ellas es que con la llegada de Hugo Chávez al poder, que fue militar, fue una persona que estuvo vinculada con un escuadrón de paracaidistas del ejército de Venezuela en 1999, Chávez no solamente cambió la constitución promoviendo que los militares fueran un recurso político del Estado y que los militares, los soldados, debían ser políticos, abandonando lo que de alguna manera establece el sistema de democracia liberal, como la que hay en Colombia, donde establece constitucionalmente que las Fuerzas Armadas y sus miembros no son deliberantes y son subordinados al control civil. En Venezuela eso se cambió con la Constitución y se permite el voto libre por parte de los miembros de la Fuerza Bolivariana. Le tengo un datico para que usted a ver, sepa lo importante que es el tema de la milicia en Venezuela. Entre los periodos 2002, 2006, 2007 y 2011, Venezuela pasó a ocupar el puesto 46 en el mundo entre los principales países importadores de armas. Del 46 pasó al 18. Se creció casi en un 555% la importación de armas, de municiones para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Venezuela. También le tengo otro dato sobre la milicia en Venezuela. Debo decirle que en el 2017 el 40% del gabinete del dictador Maduro estaba compuesto por ministros de origen militar, bien sea militares en retiro o militares en ejercicio, y que además el Ministerio del Petróleo, la gerencia de petróleos de PDVSA, del cual provienen el 96% de las exportaciones del país, y además de eso el programa de entrega de las cajas alimentarias, CLAP, estaban a cargo de militares o militares retirados. También el Metro de Caracas, el holding de la Corporación Venezolana Guayana, derivan los principales ingresos de los enormes recursos mineros y naturales que posee Venezuela y son manejados por militares. De manera tal que la Fuerza Nacional Armada de Venezuela está en estos momentos en los grandes negocios legales e ilegales del país. Porque recuerde usted que en la ilegalidad existe algo que se llama el cartel de los soles, que se dice que es una organización criminal que exporta toneladas y toneladas de cocaína a Estados Unidos y a Europa, y dicen que estaría detrás de esa organización un buen número de militares activos y retirados de Venezuela. También decirle que en estos momentos Venezuela tiene 2.000 generales activos. Venezuela tiene más generales que el ejército de los Estados Unidos, o tiene más generales que un país como Colombia, que tiene un conflicto armado y unas organizaciones criminales que atacan en muchos territorios. Actualmente Colombia llegará a unos 70 generales, pues Venezuela tiene 2.000, y ello explica, o la explicación que se encuentra para ello, es que estos generales, cada uno de ellos, está trabajando con el gobierno nacional y tiene a su cargo una unidad productiva muy especial para el gobierno o la dictadura venezolana. Entonces, uno no puede esperar que el gobierno
no reciba apoyo de los generales. Entre otras cosas, hoy en las filas de esa rueda de prensa que dio el sempiterno ministro Vladimir Padrino López, que también está buscado por la DEA y por el FBI, y ofrecen una recompensa bien interesante en dólares, de millones de dólares. Ahí usted no ve a ningún soldado ni a ningún guardia, no, ahí usted ve generales y coroneles, porque ellos son los que se están llevando los grandes negocios. Y de hecho, las imágenes que se han mostrado a través de las redes sociales y que dan cuenta de algunos miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela que se despojan de sus uniformes y se unen a los manifestantes de la oposición, simplemente muestran que son personas de bajo rango dentro de la milicia. Es decir, no ostentan ni grandes posiciones, ni son generales, ni son coroneles, ni tienen negocios a cargo. Entonces, los generales en Venezuela y los militares tienen razones de pesos, de muchos pesos, en este caso de dólares, para estar rodeando los intereses del ejército de Venezuela, de la Fuerza Nacional Armada Bolivariana, pero sobre todo la defensa de la dictadura de Maduro. Les ha ido muy bien, se han despachado, son muy, pero muy millonarios, tienen posesiones no solamente en Venezuela, sino a nivel del mundo, y no les interesa despegarse de una teta que le está produciendo todo el tiempo, no leche, señor Tobío, sino leche condensada. Así cualquiera, pegados a esa gran teta del Estado, de la dictadura de Venezuela, están en todos los negocios, como usted lo ha descrito allí detalladamente, van bien, están más enmermelados que los congresistas en Colombia y mientras ellos estén bien, los demás que se frieguen con J, la palabra que dijo el filósofo Diosdado Cabello, que se jodan. Pues bien, él dice que van a joder, que ellos también dirán que se joda el populacho y también los soldaditos que le sirven al régimen. Muchos están desertando, ojalá se concientizaran muchos, porque lo que tanto critican estos grupos y estas ideologías en público, las élites. Y es que acaso este no es una élite que está por encima del bien y del mal, chupando de todos estos negocios. Ellos están bien y los demás chupando hambre y chupando sol para conseguir un poquito de arroz, un poquito de lentejas, en medio de todo el desabastecimiento que ha habido en Venezuela durante tantos años, a raíz del empobrecimiento del que fuera en su momento el país más próspero de América Latina. Ese es el panorama y que lo vayan sabiendo todos los que estaban creyendo esos pajaritos en el aire, esos cuentos de pajaritos en el aire. Estos militares no están con Maduro por ser leales, no están con Maduro por respeto a la bandera de Venezuela, están con Maduro por mermelada pura, porque están pegados de los grandes negocios y de la ilegalidad que está a la sombra de esta narcodictadura. Eso es lo que tiene que saber la gente, porque hay mucha gente engañada y hay grupos acá que replican todo ese discurso engañoso. Oiga, la Sí. casa editorial El Tiempo a esta hora está publicando un documento exclusivo. Dice, El Tiempo ha conocido borrador de resolución que dará la OEA este miércoles sobre crisis en Venezuela. Esto es lo que dice el documento. Reconocer la participación sustancial y pacífica del electorado de Venezuela en las elecciones celebradas el 28 de julio de 2024 y instar al Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela a que publique los resultados de la votación presidencial a nivel de cada mesa electoral y a llevar a cabo un recuento integral de votos con la presencia de organizaciones independientes de observación internacional en un espíritu de total transparencia y para verificar el resultado. Dice el documento conocido por esta importante casa editorial, le damos el crédito porque es un documento exclusivo producto de una investigación de su equipo periodístico. A esta hora, nuestro amigo Rodrigo Nieto, Rodri, que siempre está escuchando Contacto Radio, nos envía un mensaje a través de nuestras líneas para WhatsApp 315-720-4082, 318-608-5608 y nos dice, amigazos, hace muchos años el Estado colombiano en cabeza
de Carlos Lleras Restrepo, abuelo del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, hizo un fraude con las elecciones a la presidencia del momento. Eso que ha pasado en Venezuela no nos debe sorprender. Entonces la historia está escrita y latente. Rodri, respeto por supuesto mucho su opinión, pero debo decirle que no porque se haya hecho en el pasado, en Colombia o en cualquier lugar del mundo, se haya fraguado un fraude electoral, hoy debemos admitir que en estos tiempos y a estas alturas se siga haciendo un fraude o se sigan haciendo fraudes en la democracia, no solamente de Venezuela, sino del mundo. Es inadmisible. Y lo otro es decirle que la situación de Venezuela es crítica, que los empleados oficiales ganan menos de $5 o $6 mensuales, que la gente no tiene en estos momentos dinero para poder resolver las necesidades básicas, que el 50% de la población de Venezuela está por debajo de la línea de la pobreza, entrando ya en la miseria, y que además hay 8 millones de venezolanos que han tenido que salir del país en la búsqueda precisamente de mejores oportunidades. No puede haber un peor panorama en un país que tuvo hace varias décadas una prosperidad derivada del petróleo, derivada de las grandes industrias que estaban operando en Venezuela y que hoy está sumida en un retraso, en un abandono, en donde los servicios públicos no sirven, en donde la gente está angustiada por la falta de oportunidades y donde los únicos que se dan la gran vida son precisamente las élites de las que tanto habla el régimen chavista y que en estos momentos son llamados en Venezuela como los enchufados, que son los amigos de Maduro y de su playa de bandidos y son los que en estos momentos tienen los grandes contratos con el gobierno y que se dan la gran vida. Hay un sector en Venezuela que se llama Las Mercedes, en Caracas, que puede ser comparado con las grandes ciudades del mundo, las grandes ciudades capitalistas. Y hay una zona que se llama, una ciudad pequeña, que se llama Lechería, también en Venezuela, en donde se concentran una serie de mansiones, y no todos, no todas las mansiones son de enchufados, pero sí la gran mayoría. Y un datico adicional, antes de terminar, conozco a alguien que está en la industria inmobiliaria en Dubái, vendiendo propiedades, apartamentos y otros locales comerciales y otra serie de propiedades en Dubái. Dice esa persona que los mejores clientes que ha tenido en esta última década provienen de Venezuela. Son militares en ejercicio, militares retirados o enchufados del gobierno que son multimillonarios y que tienen dólares para tirar para arriba y para comprar grandes propiedades y para lavar dinero. Si esto es normal, si esto lo podemos considerar como normal, pues vaya y vuelva. Pero para mí esto no es absolutamente nada normal y esto de alguna manera refrenda la doble moral de un régimen que promulga un trabajo por el pueblo y por el proletariado y rechaza a las grandes élites, pero que en la práctica no es más sino lo mismo, pero con nombres diferentes.